Hola, hola, hola. Buenas a todos, bienvenidos al canal de los patos. Como veis, después del podcast nos estamos animando un poco a la creación de contenido y bueno, creemos que una buena forma de empezar con ello es pues una guía para las presentaciones, para esos sellados, esos drafts que tenéis este fin de semana y probablemente el que viene también. Analizando un poco esas cartas buenas, poderosas, que os pueden ayudar en vuestros sellados y a conseguir mejores puntuaciones y por ende pues mejores premios, ¿no? Que siempre gusta. Esta es nuestra forma desde Doom Dax de poner nuestro granito de arena y yo a título personal coger un poco el testigo de mi amigo Rame, que hacía unos vídeos de sellado maravillosos. Este no va a estar tan bien como los suyos, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para poder estar a su altura. Dicho esto, vamos a empezar con la construcción del mazo. ¿Cómo construimos el mazo? Ya sabéis que este es un formato donde es ensellado, abres 6 sobres, con esos 6 sobres te haces un mazo de mínimo 40 cartas. Recordemos, importante de lo de mínimo, porque en este set, con la dinámica del boost, igual hacen falta más cartas para no quedarte sin ellas. Es una opción que, bueno, hablaremos más adelante, pero bueno, vamos a ello, que me lío como siempre, porque los que me conocéis sabéis que me gusta mucho darle al pico. Lo dicho, construcción del mazo. Dentro de este formato de 40 cartas es importante tener una curva de mana, igual que en construido, igual que en otros formatos. La curva de maná suele ser clave. Suele ser clave porque te maneja un poco ese tempo de la partida, ese jugar en curva, ese turno uno coste uno, turno 2 coste 2, turno 3 coste 3, turno 4 pues 2 costes 2 por ejemplo. Si has hecho una curva adecuada, vas a poder tener esas líneas, un coste 3 un coste uno o un coste 4, ¿no? Y eso al final, ese tempo de la partida puede darte muchas partidas. Yo a mí, los que me conocéis, sabéis que este formato es mi formato favorito. O sea, construido me gusta mucho, por supuesto. Jugar la vaquita me encanta. Pero para mí, sellado, el formato limitado es lo que más me gusta. Abrirte los sobrecitos, sobre todo ahora, con todas las ganas de las cartas nuevas, tal. Más en este set, que no es como el anterior, que en el anterior al final, pues tuvimos ciertos problemas con cartas nuevas. Había muy poquitas y eso daba muy poco margen de maniobra a la hora de, pues eso, de que el juego creciera, de que los jugadores que llevamos ya tiempo con el juego nos siguiéramos alimentando de ello. Y yo creo que este set puede hacer que nos reencontremos con Lorcana de alguna manera. Dicho esto, esta es una curva de maná basada en mi opinión. En otros canales seguramente veáis otros niveles de cartas que se pueden llevar en cierto coste a la hora de hacer vuestros mazos, pero para mí esta es la mejor forma. De coste uno yo diría que la mejor opción es llevar entre una y 4. Yo no llevaría, o obviamente esto siempre depende de lo que os sabráis, ¿vale? Pero yo no llevaría ninguna copia. O sea, me explico. El turno uno normalmente en este formato limitado no es tan importante, ¿vale? Hay muchas veces que, y lo comprobaréis, que saléis, que no tenéis turno uno y aún así acabáis ganando la partida. ¿Por qué? Porque las cartas que os hacen recuperar el tiempo de la partida son otras, ¿no? Turno uno puede ser bueno si sales con un mazo agresivo o contra un mazo agresivo para poder irlo limpiando, pero no es el coste más importante. Además que luego lo veremos, que en este set hay cartas de coste uno que son relativamente buenas, pero tampoco hay bombas, ¿vale? Yo diría que las bombas o eso que llamamos bomba llegan a partir de los costes 2 que son cartas ya que sí que pueden empezar a dinamitar la partida a tu favor, ¿vale? Costes 2 y costes 3, ¿vale? ¿Por qué hablo de ellos juntos? Porque depende de lo que os abráis, vais a tener una curva mayor en costes 2 o en costes 3. Esto tenéis que adaptarlo lo máximo posible. Siempre es mejor llevar más costes 3 porque la partida normalmente va a alargarse y vas a necesitar más costes 3 que 2, digamos, o los costes 3 van a ser más efectivos que los de coste 2. Pero es un formato limitado, dependes de lo que te abras. Yo diría que eso, entre 5 8 costes 2 sería lo ideal y entre 8 y 12 costes 3. Luego ya pasamos a los costes 4 5 6 ese mid-late de la partida, donde van a llegar cartas bastante poderosas. Este set, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, de hecho en el podcast lo dijimos, tiene un power creep
criminal. O sea, hay cartas muy potentes, con un coste relativamente bajo para las stats que tienen. Lo que es el término vanilla se lo pasan un poco por ahí abajo porque no son cartas vanilla, son cartas mejor que lo vanilla, o sea, es espectacular. Entonces, bueno, va a ser un set donde a partir del turno 3-4 las cartas van a ser muy poderosas, va a ser difíciles de limpiar. Este set yo diría que tiene dos limpiezas totales, que son la carta que tiene la habilidad del Hades, que lo siento, no recuerdo el nombre, y el Dragonfire. Son esas las dos cartas que te permiten lidiar realmente con bichos tochos, que veremos luego que los hay. Entonces es importante en esta curva final de 4, 5, 6 o más, tener buenas cartas, tener unas cartas que puedan a partir de esos turnos dinamitar la partida a tu favor, ¿vale? Y en cuanto a las no entintables, que siempre es un tema peligroso, yo personalmente no llevaría más de 6. He puesto aquí entre 4 y 7 es lo correcto, porque por probabilidad de robo deberías no atascarte. Pero puede pasar. Veréis que hay muchas cartas no entintables muy buenas. O sea, hay muchas. Que seguramente casi todas entrarían en vuestra idea de mazo. Pero yo creo, depende de lo que os sabráis, pero yo creo que vais a tener que elegir concienzudamente cuáles meter para no pasaros y no tener ese briqueo en la mano, ¿vale? Esa mano no entintable sí que os bloquee un par de turnos, porque si estáis bloquear en construido, digamos, te puede complicar mucho la partida, pero puedes solventarlo. Pero estar briqueado en limitado, perder el tempo de uno o dos turnos, puede ser muy clave, pero muy, muy clave. Así que cuidadito con ello, ¿vale? Empezamos con los costes 1. ¿Qué costes 1 he metido? Como os he dicho, tampoco hay grandes costes 1, pero yo creo que a tener en cuenta es este sultán que lorea de 2. Creo que es un formato, o sea, perdón, un set donde hay muchas cartas que lorean de mucho, ¿vale? Desde el principio puedes tener una curva de coste 1 lorea de 2, coste 2 lorea de 2, coste 3 lorea de 3, coste 4 lorea de 4. O sea, no, de 3, perdón. El que lorea de 4 creo que es coste 5 o 6. Eh, entonces, cuidado con eso porque al haber pocas limpiezas o relativamente pocas limpiezas, los mazos agresivos en este set creo que se pueden llevar la palma. También quiero nombrar, pues eso, al Flynn Rider con la nueva dinámica de boost, que al final, en turno 2 técnicamente tienes un 3-2 que lorea de 2, vale. Problema que le veo a esta carta, que hay muchos costes 1 que tienen 2 de poder. Por lo tanto, sí, loreas de 2, pero has gastado 3 de tinta, digamos, en una sola carta que te va a tradear con un bicho de coste 1. O sea, en el intercambio de tinta estamos hablando de que te va a intercambiar tus 3 de tinta que has gastado, tus 3 recursos, con un solo recurso, ¿no? Eso en sellado suele ser muy duro. Entonces, a no ser el Flynn, a no ser que tengáis la otra carta que creo que cuando entra da boost a otra carta que es de coste 2, que es el combo que a priori se va a jugar en el agro verde, yo salvo eso no lo jugaría, ¿vale? Tendría otras opciones. La Webby, que bueno, no está mal, al final aporta uno de poder que para poder hacer tradeos favorables pues está bien. Olaf a mí me parece un cartonazo. Es una dinámica de boost que si te lo trabajas bien, o sea, de boost, perdón, de bounce, que si te lo trabajas bien puedes devolverla, pues hacer un tradeo, otro tradeo favorable con el Olaf, te la vuelves a la mano otra carta, la vuelves a bajar. Yo creo que puede tener dinámicas bastante aceptables. Y he querido nombrar al But I'm Much Faster porque da un personaje Alert y Challenger +2. No es que sea un set con demasiados evasivos, si no me equivoco, lo veremos más adelante, creo que hay 8. Pero es que hay algunos que son muy, muy tochos y pueden decantar la partida. Luego los veremos. Costes 2. Ya empiezan aquí las bombitas graciosas. En Costes 2, pues lo que os digo. Por ejemplo, este Sebastián, que vale, es rara. Hay 8 slots de posibilidades de que os salga la Sebastián rara. O sea, 8 no, perdón, son 6 sobres, son 12. Pero claro, es que tú imagínate, turno 1 Sultán, turno 2 Sebastián, turno 3 bajas un Bodyguard y empiezas a lorear. Son 5 de lore que
en formatos así, si puedes empezar a ir machacando al rival con lore temprano, puede ser muy duro y difícil de recuperar. El Yago me encanta. O sea, es por 2 un Challenger 5. Ya no. O sea, al final da igual que sea un 0-2. Es que tú no lo vas a girar prácticamente nunca. Y absolutamente siempre va a tener un tradeo favorable. Porque es que al final, 5 de poder en Challenger son muchos. O sea, es mucho poder. Empezamos con las bombitas. Hay muchas más cartas que son buenas o decentes. Yo he querido centrarme en algunas de las que más me han gustado, ¿vale? Este Merlín me encanta. O sea, es por 2 un 0-3, ok. Lorea de 2 más ok todavía. Pero es que encima, si está busteado al eliminarse en un challenge, si no me equivoco, eh, robas cartas. O sea, ¿qué es lo que más quieres en un sellado? Hacer lore como un enfermo y robar cartas. Al final, la ventaja de mano es muchas veces lo que da la partida en sellado. Me encanta. Además, el arte es precioso. El Scrooge, que es buenísimo también. Vale, es no entintable. Entramos en el problema que hemos hablado antes de las no entintables. Pero es que robar y descartar te permite pues hacer eso, quitarte una no entintable, quedarte con una tintable, cosas así. Sí que es verdad, la pena es que no es Mei, es obligatorio, o sea, al jugarlo tienes que robar, o sea, descartar y robar, perdón, obligatoriamente. Pero, claro, es que la habilidad de que te lo eliminan, vuelve a la mano, lo vuelves a bajar, te lo eliminan, vuelve a la mano, así constantemente, yo creo que puede ser muy bueno, lo que digo, en mazos agresivos. Este Shirkan, que junto a la otra carta a 0, por 2 un 3-3, sin banis ni nada, esto entra así, plasca. Estadísticas muy buenas, sobre todo en ese turno 2 porque limpia prácticamente cualquier cosa de ese coste. Entonces es una barbaridad. Por no hablar de el Diablo. El Diablo. ¿Por qué el Diablo? Claro. Por 2 no intintable. Ok, 3-3, lorea de 2, mazos agresivos, te entra muy bien, es difícil de tradear en esos turnos. Pues siempre entra bien en este formato. He querido nombrar también por aquí al Junior Woodcook, Guidebook, ¿no? Sí. Que al final es eso, o sea, es más robo de cartas. Veréis que, bueno, si hacéis recuento de las cartas que he metido, la mayoría son morado, motivos obvios. Este set, el morado, parece que es su color favorito y van a tirar por ahí. Ya os digo, sobre todo centraros en esos turnos bajos a la hora de ir controlando la mesa poquito a poco o ir loreando como enfermos. Pero no os olvidéis tampoco del robo, porque si os quedáis sin mano, en sellado se os puede hacer complicado si el rival os gana de nuevo la iniciativa de la partida. Pasamos a los costes 3, que al final en sellado no deja de ser de los turnos más importantes. Hay cartas muy buenas en costes 3. Sí que es verdad que no hay tantas cartas buenas de coste 3 como otras colecciones, pero sí que son cartas bastante correctas, que te pueden hacer igualar el tiempo de la partida, te pueden hacer quedar en un punto bastante cómodo, ¿vale? Entre ellas, Elsa, vale, por 3 es un 1-3, a priori estadísticas malas, pero es que te da robo. Entonces, el robo es bien, robo lo acogemos siempre bien. El Cheeser Cat, que al final es una una bella que puedes hacer una vez por turno. En este formato mover daños es buenísimo. La Kela, que al final es un 2-5, que cada vez que pagas uno gana uno más de poder, por lo tanto, lo que decíamos antes, para hacer trades favorables va muy bien. Además que tiene 5 de culo, entonces es bastante probable que haga más de un tradeo favorable. Este Mickey, que a mí me gusta mucho porque te permite entintar y llegar a los costes altos. Sí que es verdad que los costes altos no hay demasiados en esta colección que sean sumamente buenos, pero si algo va a decantar la partida en últimos turnos, el late game, es poder bajar troncho tras troncho. Si tú llegas antes a bajar esos tronchos y el rival no puede hacer frente a ellos, has ganado. O sea, porque Ensellado no tiene suficientes herramientas para lidiar con ellos. Entonces, este Mickey a la hora de rampear está muy bien. Por no hablar de este Christoph, es una bomba, literalmente. O sea, eh, incluso es un 2-3 que si lo puedes proteger te va a rampear más de una vez teniendo el boost. A mí me parece muy bueno, a mí me encanta.
Otras opciones que también son bastante buenas pueden ser el Hermes, que al final es un 3-3 que entra con Ras, que te puede limpiar una amenaza o colaborar a limpiarla desde la mano, que siempre entra bien. Peter Pan, que no deja de ser un evasivo que lorea de 2. Si el rival no tiene esos personajes con alert, que no hay tantos, y esos evasivos, puede garantizarte 2-4 de lore perfectamente. Zeus, que también me encanta, porque tiene boost y se cheta. O sea, ya está, no necesitas saber más. Y el Basil, que bueno, hablaremos luego de las sinergias con detectives que hay, pero que en turno 3 y con la cantidad de detectives que hay puede hacer cosas bastante bonitas ese Basil. Pasamos a los costes 4. Yo creo que aquí ya empieza un poco la mandanga. El Sudden Scare, que es la carta a la que me refería, que tiene al final la habilidad de Hades, de meter un bicho al cual no puedes hacer frente en la tinta del rival. En este formato no te va a hacer tanto daño, quizá, como te puede hacer en construido el meter personajes en tinta. Al final es por 4, no está mal, te quitas una amenaza. Yo creo que es una buena limpieza para poder llevar. Las otras dos limpiezas que también tengo como bombitas es el Zeus de Hacendado, el Zeus que todos conocemos de otras colecciones, que se fue, pero parece que vuelve un poco infravalorado, digamos, un poco porque al final en vez de hacer 5 hace 4, en vez de poder hacerlo también a ubicaciones, lo hace solo a personajes, pero bueno, no dejan de ser 4 daños dentro de un sellado con pocas limpiezas. Yo creo que es una carta esencial y que si te la robas, meter una o dos no lo veo descabellado. Y la otra carta que puedes utilizar como limpieza, que es la carta de Frozen, obviamente morada, siempre hay una carta morada buena, que mueve todos los contadores de daño a un objetivo. Por lo tanto, es bastante probable que si puedes hacer esos tradeos favorables, puedas limpiar también una amenaza grande. El caballito, el Major Wind Dancer, que ya sabéis que nos encanta, nos flipa, ya no solo por nuestros amigos de buena tinta, pero es que por 4 es un 5-7, o sea, ¿qué más necesitas? Nada más, es maravilloso. Y bueno, a destacar también cartas como Demona, que vale, tiene el handicap de que si tienes 3 o más cartas en mano nos endereza, pero si somos realistas, en el formato de sellado, rara vez en turnos a partir del 4 o el 5 vas a tener más de 2 3 cartas en mano. Es muy difícil. Entonces, yo creo que las gárgolas pueden funcionar muy bien en el sellado. Pasamos un poco a los costes 5. Más que nada porque si me enredo en todas las cartas, os voy a nombrar un poco las importantes, si me enredo en todas las cartas se me va a ir un vídeo muy largo y no queremos eso. Vale, costes 5. Aquí llega ya lo poderoso, la bandanga buena, las cosas que te bajan y tiemblas. El Wizan, no, Wizayan, el dragonazo volador. Es una barbaridad. Es evasivo, es 4-3. Además, tiene una habilidad que no está nada mal. Bueno, es infrecuente, por lo tanto las posibilidades de que tengáis uno son bastante altas. Hades, pues, cartonazo descomunal, te da 2 de robo si el rival no quiere perder un bicho, es decir, casi siempre te va a dar 2 de robo, por 5 metes un 3-4 que es un buen cuerpo. Vale, es legendaria, pero, o sea, es una barbaridad. Úrsula, esta Úrsula, yo cada vez que la leo me parece que está más fuerte. En este formato al menos. No sé si se empezará a usar en los mazos morados, pero me parece tan buena. O sea, por 5 es un 4-5 que tú busteas de uno solo, o sea, pagando uno solo, y tiene evasivo y uno más de lore. O sea, es un evasivo 4-5 que lorea de 3 en el turno en que deja de estar la tinta mojada, o sea, en el turno en el que está seca. Me parece una salvajada, me parece una barbaridad. El Pluto, el campeón de acero, que está muy bien, porque si puedes juntar personajes acero, que ya veréis que hay bastantes personajes acero con una fuerza potente, podéis empezar a ganar lore contra Deos, porque al final tiene la habilidad de que a los aceros le da un poco esa habilidad de Robin Hood que todos conocemos. Dragonfire, nada que hablar, carta del primer set, si no me equivoco, que con un arte bastante más bonito y que, bueno, pues qué decir de Vanish Chosen Character. O sea, ¿qué más necesitas en un formato como este para lidiar con estas amenazas como Úrsula, como el Withiant este?
es clave. O sea, yo creo que es muy buena carta. Entramos en el problema de las no entintables. Por eso digo de que, como habéis visto, hemos visto ya varias que son muy buenas. Hay que tener cuidado con las no entintables porque vais a ver muchas y vais a tener que elegir para no briquearos. Y Scar, que bueno, pues teniendo la habilidad de que al dar boost hace -5 a un personaje, te va a garantizar muchos tradeos, ya no favorables, sino tradeos gratis. O sea, está genial. Coste 6 o más. Aquí ya vienen cosas que directamente las vas a ver bajar, vas a temblar y vas a decir, tengo el recurso, tengo el Dragonfire, tengo el Sudden Scare, no voy a llorar. Básicamente, hay otras formas de limpiarlos, probablemente menos efectivas, pero ahí está. Te bajan un Creeper, por ejemplo, que al siguiente turno lorea de 4. De 4. Es una barbaridad. Si no tienes un Zeus de Hacendado, por ejemplo, es un personaje que es muy difícil de limpiar en el turno en que se baja, te va a lorear de 4, te va a complicar la vida. Además, en ese turno 6 puede llegar cuando el rival ya esté a 10, 12 de lore y, ostras, que en un momento se ponga con un 5-4, que además es un buen cuerpo, a 16, 18 de lore, te puede complicar muchísimo la partida. A mí me encanta. Sin embargo, la carta que me parece más rota todavía y me parece una barbaridad es Little John, que, vale, es un 4-5 por 6, no entintable, cosas malas, pero tiene 3 de lore y cuando lo busteas se endereza. O sea, puedes hacer 6 de lore en un turno. Es una salvajada. Y es un 4-5, es más difícil de limpiar que el Creeper. Vale, es súper rara. Normalmente vas a ver pocos, pero es que es una carta que te da directamente la partida. O sea, te la da directamente. Luego dejamos para el final un poco las legendarias porque es la carta menos probable que tengáis en un sellado, en un draft. Pero bueno, quiero hablar de Klauhauser, que además es detective. Ahora vamos a hablar con los detectives a ver qué opinan de esto y cuántos hay, porque sí que las dinámicas con detective creo que pueden estar bastante bien y que pueden dar un buen giro a la partida. Este Klauhauser, que al final 5-6, Challenger +2, Lorea de 2, es un muy buen cuerpo, tradea muy bien. ¿Qué más quieres? K por 7, 6-7, Lorea de 3, evasivo. Vale, no tienes un evasivo con el que poder hacer frente a esto, que va a ser muy difícil porque es un 6-7. O no tienes las herramientas que hemos nombrado antes, el Dragonfire y tal, estás fastidiado. O sea, son cartas muy, muy, muy potentes. Y luego nombrar las legendarias, pues Goliath, que normalmente no vas a tener mano, te va a dar 2 cartas de robo, maravilloso. Demona, que te va a girar todos los bichos y te va a garantizar tradear y tradeos seguros. Y Sirkan, que bueno, pues no entra nada mal ensellado, la verdad. Lo de siempre, no entintable. Problema, sí, hay que elegir sabiamente las no entintables, pero es que hay muchas, muchas, muchas no entintables muy buenas. Entonces ahí va a ser complicado. Pasamos a hablar, bueno, antes los evasivos y después los detectives. Evasivos, vale, en este set hay 8 evasivos. Hay que tener en cuenta también los alert o cartas que dan alert, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo normal, siendo solo 8, sí que es verdad que hay K es infrecuente, pero entra en turno 7. Pero el Peter Pan seguramente veáis más de uno. Es muy bueno. Hay cartas que dan alert que te pueden limpiar ese Peter Pan relativamente pronto, pero puede ser un problema. Al igual que la Úrsula que hemos hablado antes, que es buenísima. ¿Qué herramienta tienes para esto? El Horseman Strikes. ¿Qué pasa? Es rara. Normalmente no la vas a encontrar y si la encuentras, igual tienes dudas a la hora de meterla porque no deja de ser una carta por 3 que vale, te da un robo, pero si no encuentras ese evasivo es un poco inútil. No sé, yo me centraría más en, obviamente si tienes evasivos, meterlos, pero no me centraría tanto en elegir cartas con alert que los puedan limpiar y tal, porque al final la probabilidad de que la gente tenga evasivos en sus mazos es más baja, digamos. Pasamos ahora sí a los detectives. Hay 24 detectives, o sea, son muchos dentro de una colección. Además, hay muchos, como veis aquí, creo que hay 4
que son de la calidad más baja, digamos. Entonces es muy probable que encontréis muchos detectives. ¿Qué pasa? Que hay detectives que dan muy buena sinergia entre ellos y es muy fácil aprovechar esa sinergia para hacer, digamos, power plays, ¿vale? El primero, este Inspector Tezuka, que al final por 2 es un 2-3, tiene bodyguard, en una salida agresiva te puede garantizar eh, pues proteger a ese sultán que hemos hablado antes para que lo herede de 2 otra vez, por ejemplo. Pero es que hablando de las dinámicas, tenéis la mini que da alert a los detectives. Tenéis el Nick Wilde, que si no me equivoco, es que disculpadme porque está la letra un poco pequeña y pues eso, estoy ciego como un topo. Si no me equivoco, creo que daba que cuando un detective hacía challenge o eliminaba un personaje en un challenge, robaba una carta. La ventaja de cartas en sellado es buenísima. El Bogo, que convierte a todos tus personajes en detectives. Vale, es un 4-1. Vale, hay muchas cartas que hacen 1 de daño. Por ejemplo, el Emanem. El Emanem Anés. Que es una carta que voy a usar muchísimo en construido para mi vaquita. Que es esa carta que hace 1 de daño a toda la mesa rival. Vale, ok, pero es que si no la tiene, convierte a todos tus personajes en detectives, puedes aprovechar la dinámica de hacer challenge para robar cartas, puedes utilizar la dinámica de convertirlo en alert para limpiar esos bichos evasivos molestos. mm, o sea, está muy bien ese bogo. O sea, es rara, entramos en lo de siempre, pero si podéis hacer buenas sinergias con detectives, creo que puede estar guay. Y aquí, pues, Francine, que puede ser una de mis cartas favoritas en el set. ¿Por qué? Diréis, pues no sé, me hace mucha gracia el elefante. ¿Qué le vamos a hacer? Al final es un 4-3 con resist 1 por 3. O sea, está muy bien, entra muy bien en ese turno 3. Me encanta. Además, es detective, entonces si juntáis varios detectives, igual que en otros sets, si no recuerdo en Fable había mucho héroe, si no me equivoco, y había muchas sinergias con héroes, con el Prince Philip y tal. Este set con los detectives puede haber sinergias muy guapas. Y hablando de sinergias, pasamos por último a las gárgolas. Las gárgolas que no hay tantas gárgolas, pero las que hay no están nada mal. Y al final ese handicap que tienen todas las gárgolas, que me gusta mucho, me encanta que dentro del juego le den un lore a las cartas relativo a la realidad de la que están sacadas. O sea, que las gárgolas no puedan enderezarse si tienes más de 3 cartas, haciendo un poco alusión a que las gárgolas pues de día no se mueven, tal, no sé qué, solo se mueven de noche. Me encanta, o sea, me parece muy acertada la dinámica que han metido. Además que creo que lo bueno de las cartas, lo bueno que hacen esas cartas y las buenas estadísticas que tienen con respecto a ese handicap están bastante bien equilibradas, en mi opinión. Y bueno, tienes Brooklyn, que es común, evasivo, 3-2, está bastante bien para lidiar con esos Peter Pan que hemos visto antes, que también es común, es una carta que es probable que veáis por ahí. Bronx, que por 3 un 6-4, Reckless, vale, ok, pero es que te va a limpiar casi cualquier amenaza, o sea, es muy bueno. Y al tener culo 4 es probable que te haga un par de trades favorables fácilmente. Me gusta. Lexington, me encanta. Por 3 un 4-4 con alert. Good, nada que decir, perfecto. Goliath, que es maravilloso si conseguís juntar muchas gárgolas. Goliath, cada vez que hay un challenge de una gárgola con otro personaje, ganas 1 de lore. Además, por 4 es un 5-5, está muy bien. Coldstone, que si no me equivoco, creo que es el que robas 2 cartas, no, ganas 2 de lore. No, si tienes 2 gárgolas, ganas 2 de lore cuando entra él. Está muy bien. Y Demona y Goliath, que ya hemos hablado de ellos, son cartas buenísimas. Es difícil que os toquen, si os sale, enhorabuena. Pero yo diría que puede haber sinergias bastante buenas. Es más fácil encontrar las sinergias con detectives que con gárgolas, pero las gárgolas molan más que los detectives. Esto es así, todo el mundo lo sabe. No voy a venir yo a deciros cosas obvias. Y yo diría que con esto pues cerramos un poco este primer vídeo, un poco de guía de sellado, de ayuda, de apoyo, de repaso de las cartas, para que bueno, consigáis vuestros mejores resultados en los drafts, los sellados y bueno.
poco más, desde aquí, desde Doomdax, queremos pues daros la máxima suerte posible, que os abráis esas demonas, esos Goliath, esas Cinderelas que parece que van a ser las cartas más golosas del set. Que sobre todo, pues a la par que tengáis mucha suerte abriendo los sobrecitos, pues os salga esto. Si no sale esto, que os salga alguna Enchanted. Y si no, pues una icónica nunca viene mal. Así que lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, os haya servido y ostras, se me ha ido a 30 minutos, lo siento, espero que os guste mucho. Chao, 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 chao.